En el último encuentro dedicamos el tiempo a tratar de entender qué era el judaísmo de Babilonia durante la Edad Media. Vimos las instituciones que existían, hablábamos del exilarca, hablábamos de las grandes academias talmúdicas, de los geonim, es decir, como si fueran hoy en día los rectores de dichas academias talmúdicas, de los individuos llamados los piedras angulares, por decir así, de la comunidad, y también hablábamos del surgimiento del caraísmo como movimiento interesante que se da a partir del siglo VIII en adelante. Hoy vamos a empezar tratando de ver uno de los personajes, pienso, a nivel personal, más importantes que se dio en Babilonia en general, o en la historia judía medieval en particular. Estamos hablando de un señor llamado Saadia al-Fayumi, conocido también como Saadia Gaon, porque este señor llamado Saadia ben Yosef al-Fayumi va a ser, pienso, uno de los personajes que más influyó en la historia judía en general. Saadia nació en el Fayum es en Egipto, aproximadamente en el año 880-882, y va a morir hacia el año 942, es decir, tenía más o menos 60 años cuando falleció. Él va a nacer en Fayum es en Egipto, y luego de un desarrollo intelectual, filosófico, también judío, por supuesto, va a dejar Fayum teniendo unos 20 y tantos años más o menos para ir a Tiberíades. Ahora él ya lleva consigo un bagaje muy importante porque ha estado influenciado, entre otras cosas, por el filósofo y médico Yitzhak Israeli, que de la zona de Egipto se había ido para el Magreb, para más África Occidental. Saadia llega a Tiberíades, en Tiberíades está varios años, y luego de estar varios años va a ir a Bagdad. En Bagdad va a estudiar un tiempo y va a ser el único individuo que pasó a ser Gaón en la yeshiva de Sura, sin ser ni individuo de la zona, ni siquiera pertenecer a ninguna de las 6 familias importantes de las que hablábamos en el encuentro pasado. ¿Quién es este individuo Saadia? ¿Por qué Saadia ben Yosef al-Fayumi va a ser tan pero tan importante? De eso vamos a hablar básicamente hoy. Ahora, un punto que pienso que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Nosotros no podemos hablar de todos los centros en que había grandes sabios judíos, pero cuando entendemos que más o menos a los 20 y tantos años él abandona Egipto y llega a Tiberíades, es importante que sepamos que ya en su ambiente, en donde él estuvo, en la zona del Fayum, ya aprendió árabe, hebreo y arameo. Lo que quiero que entendamos es que cuando vemos un personaje tan importante desarrollarse, implica que en el medio ambiente en el que nació, creció, se educó, había ya sabios judíos locales. Valga la comparación, cuando hablamos de un señor llamado Shakespeare, eso implica que en Inglaterra de la época de Shakespeare hay círculos intelectuales que le permiten su desarrollo. Lo mismo con respecto acá a Saadia ben Yosef al-Fayumi. Decíamos lo siguiente: Saadia sale de Egipto, está en Tveria. En Tveria, a principios del siglo X, porque estamos hablando de los años 910, 915 en adelante, hay un círculo muy importante de sabios. Es más, en Tveria, también en la yeshiva en Tveria, también había Geonim. O sea, hay un Gaón casi todo el tiempo en Eretz Israel y 2 Geonim en Babilonia. Él va a estar una cantidad de años aquí, es decir, en la zona de Israel, y va a aprender, entre otras cosas, va a tomar lo que se va a llamar los signos de puntuación de Tiberíades. Los que conocen hebreo saben que el idioma hebreo tú tienes, por decir así, las consonantes
pero no tenías netamente vocales. Lo que se va a hacer en Tveria es tratar de determinar exactamente lo que se llama Anikuta Tveriana, es decir, de qué manera se utilizan los signos de puntuación. Eso se llama en hebreo Anikuta Tveriani, la puntuación de Tveria. Saadia va a continuar, y aquí que una de las primeras manifestaciones importantes que va a tener Saadia Gaon es que en el año 922 y 923 hay una disputa entre los sabios de Babilonia y los sabios de Israel con respecto a si ese año era o no un año bisiesto judío. Recordemos lo siguiente: en el calendario hebreo tenemos 12 meses, que son meses según la luna. Es decir, que el año hebreo tiene generalmente 353, 354 o 375 días al año. Y como hay divergencia entre el calendario lunar y el calendario solar, cada tantos años se agrega un año bisiesto. El año bisiesto judío tiene un mes más, es decir, se agrega un mes. En un ciclo de 19 años, hay 7 años que son años bisiestos, lo que se llama el año número 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19. En el año, como decíamos, 921-23, hubo una disputa entre la comunidad judía de Babilonia y la comunidad judía de Israel sobre si había o no que cambiar el calendario. Y aquí que en el año 923, como había disputas, las dos comunidades conmemoraron Pesaj en fechas distintas, porque no se llegaron a acuerdo. Esto podía haber llevado a una ruptura en el mundo judío, y esto hubiera sido lo que se agregaba ya a la ruptura que tenías entre el judaísmo talmúdico y el judaísmo rabínico, el judaísmo de los caraítas. Saadia Gaon estuvo a favor de los sabios de Babilonia, y aquí que en el año 924 ya verdaderamente todos los judíos otra vez conmemoran la festividad de Junta. Lo que se llama la disputa sobre el calendario. A partir de entonces va a ser en gran medida el mundo babilónico que va a determinar la cuestión de los años bisiestos. Agreguemos que los judíos del mundo fueron aceptando, antes todavía de la venida de Saadia Gaon, que verdaderamente la Torá se leía en un ciclo de un año. Para que entendamos, en la tierra de Israel se leía lo que se llama Parashat Shavua, la parte de la Torá, solamente los sábados. En el mundo babilónico se leía porciones de la Torá el día lunes, el jueves y el sábado. Y de esta manera se leía todo el ciclo de la Torá en un año. En definitiva, como ocurrió hoy en día, el mundo judío adoptó la postura de Babilonia. Y por eso es que todos los años se termina de leer la Torá y se empieza otra vez en Simchat Torah, es decir, hacia el último día de Sukkot. Es decir, que tú tienes acá un mundo muy importante que es el mundo babilónico, que marca el asunto del calendario, apoyado con Saadia Gaon, y tienes también el asunto de la lectura de la Torá, que se hace, por ejemplo, 3 veces por semana. Otro punto más. Ya en el siglo X, es decir, 900 y tanto, el mundo judío casi no utiliza el Talmud jerosolimitano y utiliza casi solamente el Talmud babilónico. Es decir, todavía se utiliza, y en pequeños círculos de sabios hay quienes conocen los dos Talmudim, pero el Talmud que determina en Francia y en España, en Marruecos y en Argelia, por supuesto en Babilonia, es el Talmud babilónico. Y aquí que Saadia Gaon llega a Sura, y cuando muere el Gaón de la Academia de Sura, el exilarca de ese entonces, llamado David ben Zakkai, decide nombrar a Saadia Gaon, que verdaderamente era un genio, pero que no pertenecía a las familias de los Geonim, decide nombrarlo a él como Gaón en Sura. ¿Por qué? Por discrepancias, por diferencias personales con los Geonim y con las familias ricas de Bagdad. Y Saadia empieza a ser el Gaón. Pasa un tiempo y hay conflicto entre David ben Zakkai, el famoso exilarca, y Saadia Gaon, y David ben Zakkai lo va a derrocar, lo va a sacar de su puesto. Saadia Gaon lo va a excomulgar
al exilarca. Sea como sea, el exilarca cuenta con la ayuda del califa y Saadia Gaon va a ser depuesto. Pese a todo esto, que son cuestiones que no hacen ahora el caso, simplemente para entender que la situación no es sencilla, Saadia Gaon es importante antes de ser nombrado Gaón, durante la época que es nombrado Gaón, después que fue depuesto y luego que va a ser otra vez puesto como Gaón. Es decir, tenemos acá una serie de cuestiones, llamémoslas políticas, que no hacen el caso. ¿Por qué Saadia Gaon es tan importante? Primeramente, decíamos, Saadia Gaon va a apoyar en la disputa entre el calendario de los sabios babilónicos y los sabios de Israel. Punto 1. Punto 2. Saadia Gaon va a traducir la Biblia al árabe. Vuelvo a repetir, Saadia Gaon va a traducir la Biblia al árabe. Eso se llama en árabe tafsir. El tafsir es la traducción de Saadia Gaon de la Biblia al árabe. Hay una discusión entre los investigadores y la cuestión es si lo tradujo al árabe con letras hebreas o si lo tradujo al árabe en árabe. No sé si se va a poder llegar a solucionar la disputa esta. De todos modos, tanto si la traducción de él se hizo del árabe al árabe o si tradujo directamente al árabe con letras hebreas, lo importante es que el tafsir hasta el siglo XXI, dije hasta el siglo XXI, es decir, hasta el día de hoy, es la traducción del Tanaj al árabe que los judíos que vivían en países árabes estudiaban. Es decir, si tú, que estás viendo aquel programa, has estudiado cuando eras niño, en una Talmud Torah, en Marruecos, en Yemen, en Irak, en Argelia, en Tunisia, en cualquier país de habla árabe, tú sabes que cuando eras niño estudiabas, además de estudiar Tanaj en hebreo, estudiabas junto con el tafsir. Y si tú no has estudiado ahí, tienes un tío, un abuelo, vas a preguntarle, hasta el siglo XX y XXI los judíos estudiaban Tanaj utilizando la traducción al árabe tafsir. De esa manera pueden entender mejor el texto. Estamos hablando de una traducción que se hizo en el siglo X. Entonces tienes la cuestión del calendario y del tafsir. Eso no es todo. Saadia Gaon se dedicó mucho a las disputas contra los caraítas. Enseguida vamos a entrar por eso, al tema de este. Y la discusión contra los caraítas, para tratar de discutir en los mismos términos que ellos, se dedicó a investigar muchísimo el hebreo bíblico. Porque lo que hacían los caraítas eran tratar de encontrar el mensaje de Dios en la gramática hebrea bíblica. Saadia Gaon discute con ellos, les intenta refutar los puntos que hablan y para eso desarrolla muchísimo la investigación de la gramática. Y aquí, que además de discutir y escribir trabajos sobre la gramática hebrea, Saadia Gaon también va a traer desde Tiberíades a Bagdad el sistema de puntuación de Tveria. Y por eso hoy, en todo el mundo judío, sin excepción, utilizamos los signos de puntuación hebreos que Saadia Gaon llevó de Tveria a Bagdad. Punto 2. Punto 3, muy importante, Saadia Gaon con su gran sabiduría trabajaba muchísimo en lo que era el mundo de la halajá, en lo que se llamaban responsas, es decir, shelot utshuvot, de sabios que venían, o sea, preguntas que le hacían de todo el lugar. Otro punto muy importante, Saadia Gaon tomó el Sidur de Amram Gaon. Si recuerdan, en la clase pasada decíamos que sabios de Barcelona habían pedido a un sabio, al Gaón de la Academia de Sura, que les hiciera un Sidur, es decir, un libro que organizara los rezos. Saadia Gaon tomó el texto de Amram Gaon, que tenía ya más o menos el texto, tenía más o menos casi 60 años, lo tomó, lo editó, le agregó, le escribió y lo mandó a todo el mundo. Para los que no conocen el mundo del Sidur, quiero que entiendan que cuando tú tomas un Sidur, es decir, un libro de rezos de judíos de Yemen, o judíos de Polonia, o judíos de Lituania, o judíos de Alemania, o judíos de Estados Unidos, o judíos de Brasil, o judíos de España, o de donde tú quieras, todos los textos
judíos de rezo, sin excepción, toman la base de lo que se llama el Sidur de Saadia Gaon. Muchas veces lo vas a ver escrito en la primera página. Es decir, él tiene su peso también en lo que es el mundo de los rezos. No solamente termina eso. Saadia Gaon también va a escribir un libro llamado Emunot Vedeot. Creencias y opiniones, o creencias e ideas. Primero creencias, luego ideas. En este libro llamado Emunot Vedeot, que Saadia Gaon lo escribe en árabe con letras hebreas. Repito, lo escribe en árabe con letras hebreas. Cuando él escribe alajá, lo escribe en hebreo, pero el libro Emunot Vedeot va a ser escrito en árabe con letras hebreas. ¿Por qué? Porque lo que él quiere en todas las cosas es tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente. Y ocurre que muchísimos judíos conocían las letras hebreas, pero no sabían hebreo porque hablaban árabe. Estábamos hablando dentro del mundo. Entonces, Saadia Gaon escribe su libro en árabe, pero con letras hebreas. De esta manera el judío podía leerlo. Saadia Gaon escribe este libro, que es, podemos decir, el primer intento serio, el primer intento en que un judío intenta conciliar fe con racionalismo. Es un intento de conciliar fe con el pensamiento judío, con el pensamiento filosófico. Es cierto, alguno me dirá, quizá Filón de Alejandría lo intentó hacerse eso en el siglo I. Es cierto, pero Filón de Alejandría no va a tener ninguna influencia hacia los judíos antes del siglo XVI. Pero acá Saadia Gaon va a intentar explicar, y en su libro llamado Emunot Vedeot, es decir, creencias y opiniones, creencias e ideas, él va a intentar, decíamos, de explicar de qué manera nosotros somos, por decir así, socios de la gran sabiduría divina. Para Saadia Gaon, el intelecto es la llave básica para tratar de acercarnos a Dios, para tratar de poder entender los textos de la Torah escrita y de la Torah oral. Es decir, a través del intelecto vamos a poder aceptar el mensaje divino y los textos que tenemos ahí. Tomemos en cuenta lo siguiente. Saadia Gaon explica lo siguiente, y es en Baba Batra, ¿sí? En el tratado de Baba Batra, hoja número 12, tanto en la página A como en la página B, se dice lo siguiente: Miyom shecharav Beit HaMikdash nilkeja nevuah meneviim venitna lashotim velayeladim, y en otra parte dice venitna lajajamim. Ahora explico lo siguiente. En ese texto dice lo siguiente: en el momento en que fue destruido el templo, fue tomada la profecía de los profetas y se le dio a niños e idiotas. Y en otra parte dice, se tomó la profecía de los profetas y les dio a sabios. Que es absolutamente distinto a lo que estoy diciendo. Saadia Gaon llega a la conclusión que el individuo más cercano al profeta es, por supuesto, el sabio. El individuo, a través de su intelecto, puede acercarse ¿a quién? A Dios. Hay acá, por decir así, eslabones que nos van haciendo acercar cada vez más a lo que se podría llamar, ¿sí?, la sabiduría santa, que sería una de las representaciones de Dios. De esta manera, Saadia va a explicar que a través de la llave del intelecto podemos entender los preceptos. Saadia Gaon, decíamos, va a hacer una interpretación y va a ser el primero de los grandes sabios judíos que va a intentar explicar esto. Para Saadia Gaon, ¿sí?, el hombre se diferencia del animal por su memoria histórica y su previsión. Fíjense lo siguiente: la memoria histórica y la previsión. Esa es la diferencia, según Saadia Gaon, entre el hombre y los animales. ¿Por qué decíamos de memoria histórica? Porque vamos enseñando al individuo. Es según la idea, por ejemplo, de la Agadá de Pesaj, y tú le dirás a tus hijos.
Es decir, lo que va haciendo la diferencia es que, a diferencia, como decíamos, de un animal, va a ser la conciencia histórica colectiva lo que nos diferencia. Y además de eso, la previsión. Previsión implica ver el futuro, tratar de saber cómo tenemos que planificar nuestra vida. Para Saadia Gaon, sí, todo lo que nosotros hacemos está en función de ¿qué? De perfeccionarnos constantemente. Para Saadia Gaon, las artes hacen que la vida sea cada vez más rica. El hombre con su capacidad va a poder inventar elementos. El hombre puede inventar la rueda. El hombre puede inventar todo tipo de elementos que hacen que su vida aquí sea mucho más fácil, placentera. Saadia Gaon va a escribir también en su escrito, ¿sí?, creencias y opiniones, la importancia de la estética, la importancia de todo lo que se llama saber aprovechar todo a nivel de ¿qué? A nivel de alimentos. El hombre debe también disfrutar de todo lo que tiene. Él va a hablar sobre comportamiento humano, sobre la importancia de la vida sexual, sobre la buena elección de los colores, sobre la importancia de la música. Es decir, estamos hablando acá de un individuo que él considera que Dios nos ha dado elementos para que nosotros podamos también seguir desarrollándonos y ser aquí en este mundo cada vez más feliz. Saadia Gaon sale contra el ascetismo, es decir, se va a oponer al hecho de que el individuo venga y empiece a mortificar su cuerpo, digamos así. Saadia Gaon va a salir contra todos los que son excesos en general. Es decir, tiene una concepción en que dice, Dios nos ha dado el intelecto y el intelecto es la llave para tratar de entender los preceptos. Si se han preguntado si evidentemente hubo muchos sabios judíos que salieron contra Saadia Gaon, porque de repente él dice que el hombre en gran medida es, por decir así, un tipo socio de Dios cuando habla de nuestra posibilidad de interpretar y desarrollar. Trato de cerrar aquí lo siguiente. Saadia Gaon, ¿por qué decía que está tan en el centro de lo que es la creación judía? Porque tiene importancia en lo que se llama el mundo del Sidur, en el mundo de las traducciones, en el mundo de la Shelot Uchuvot. En otras palabras, Saadia Gaon va a ocupar un lugar muy importante en todo lo que es el intento de llevar a que exista una cultura judía uniforme, independientemente de si tú vives en Bagdad o si vives en cualquier otro lugar. Y con este punto más o menos vamos a tratar de cerrar lo que se llama la vida judía en Babilonia. Ahora, Saadia, entonces decíamos, está aquí, en esta zona netamente de Pleno Oriente. Saadia Gaon va a influir sobre los otros lugares. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque entre otras cosas van a tener discípulos, van a tener alumnos. Uno de ellos, que vamos a hablar más adelante, recuerden el nombre, vamos a volver, se va a llamar Dunash ben Lavrat. Sobre Dunash ben Lavrat vamos a hablar quizás dentro de unos minutos. Porque en el siglo X, cuando actúa Saadia Gaon, si ustedes recuerdan, dijimos que para Dubnov es cuando el lugar de la hegemonía babilónica va a ir tomando la hegemonía de España. Primeramente lo que se va a llamar España musulmana. Esto es lo que tenemos que ir viendo aquí. Es decir, si ahora tendríamos que hacer un corte publicitario, diríamos, aquí más o menos terminamos con la historia del judaísmo de Babilonia, porque va a ir bajando, en sí vamos a ver cómo, pero va a ir surgiendo cada vez más el judaísmo de lo que se llama España musulmana. Entonces, decíamos, acá hacemos ese corte y vamos, cuando nuestro título ahora va a ser los judíos en la España musulmana. Quizás recuerden, digo quizás, que explicábamos clases pasadas que los judíos en la España visigoda fueron perseguidos. Si ahora tuviera aquí público,
además de estar a través de la pantalla, les dirán, tienen que decir que sí se acuerdan. Entonces sí estamos todos contentos. ¿Sí es? Los judíos eran perseguidos en la época de España visigoda y ocurre que en el año 711, un señor, ¿sí?, llamado Tarek ibn Ziyad, va a cruzar el estrecho que hasta entonces se llamaba las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules era el nombre que se daba en el mundo antiguo al estrecho que separa lo que hoy en día es España de Marruecos. Según las leyendas griegas, cuando Hércules logró separar el estrecho, en ambos lugares, tanto en el lado español como en el lado marroquí, levantó unos pilares, levantó un tipo colinas, y por eso lo llamaban los pilares o las columnas de Hércules. De aquí que en el año 711 tropas musulmanas cruzan el estrecho y el jefe se llama Tarek ibn Ziyad. Y entonces, en vez de hablar de las columnas de Hércules o los pilares de Hércules, los musulmanes van a hablar de Jabal Tarek. Jabal Tarek, las colinas de Tarek, y del nombre Jabal Tarek, Gibraltar. Es decir, que se cambió el nombre. En el año 711, este individuo, que había sido un esclavo berebere, pasa a ser un individuo libre y pasa a ser un militar libre. Y este individuo cruza el estrecho y en 7 años aproximadamente, casi toda la península ibérica va a caer bajo manos del Islam. Estoy hablando del año 711 al año 718. Lo que hoy es Sevilla, Córdoba, Toledo, Zaragoza, Barcelona, todo va a estar en 7 años, va a caer bajo el poder del Islam. Y estamos hablando del Islam cuando la dinastía que reina es la dinastía Omeya y la capital es la ciudad de Damasco. En otras palabras, tuve que ir un poquitito otra vez atrás en el tiempo para que entendamos. Estamos hablando acá de la época en que todavía teníamos la dinastía Omeya. Y esta gente va a poner básicamente su capital aquí en la ciudad de Sevilla. Es decir, la capital de ellos va a ser la ciudad de Sevilla, y de la ciudad de Sevilla van a intentar con sus conquistas. Los que recuerdan algo, conocen algo de historia antigua, en el año 732 las fuerzas musulmanas cruzan la zona del Pirineo, los Pirineos, y van a perder en una batalla en el año 732 llamada la batalla de Tours o de Poitiers. Y el que los vence es un señor llamado Carlos Martel, que entre otras cosas va a ser el abuelo de Carlomagno. Eso lo explico para tratar de retornar el tema dentro de algunas clases. Es decir, los musulmanes pierden y regresan a esto que va a ser la zona de la España musulmana. Pasan unos pocos años y cuando en el año 750 los abásidas toman el poder en Damasco, y decíamos en clases anteriores que durante unos días se dedican a matar a todo hombre, mujer, niño y anciano que tiene sangre de los omeyas, por lo menos un individuo queda con vida. Y ese individuo parte desde Damasco y hace todo el camino durante casi 3 años hasta llegar a Sevilla. Y cuando llega a Sevilla, dice, entre otras cosas, yo estoy aquí, recibidme porque soy el último descendiente de la dinastía de los omeyas. Hay una lucha entre los que apoyan a los abásidas que tomaron el poder y los que los apoyan ahí. Por supuesto, ya entienden, él ganó y este individuo se va a llamar Abderrahman. En la historia va a entrar con el nombre de Abderrahman I, y este hombre va a crear el Emirato de Córdoba. Emir es como si dijéramos príncipe, el Emirato de Córdoba. Y en el Emirato de Córdoba va a empezar a desarrollarse esta entidad que va a ser España musulmana. Por si viene alguna pregunta, este señor envía representantes al asesino de su familia, Abbas, y más o menos le dice a Abbas lo siguiente:
recíbeme como un humilde servidor, estoy a tus pies. Esto es política. Evidentemente que si Abderrahman pudiera, lo mataría a Abbas. Evidentemente que si Abbas podría, lo hubiera matado a Abderrahman. Pero ambos se aceptan porque no les queda otra cosa. Y aquí que, mientras que Abbas empieza a levantar el califato, que luego va a ser el califato de Bagdad, lo acepta este individuo como un emir independiente. Es decir, en la península ibérica, en lo que se va a llamar Al-Andalus, la zona de... El término andaluz se refiere a todo lo que es España musulmana, no a Andalucía, que es el sur de España hoy en día. Se va a empezar a desarrollar el Emirato de Córdoba, una entidad musulmana de la dinastía de los Omeyas. Ok, estamos hablando más o menos del año 756. Pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, ¡oh! Y saltamos al año 912. En el año 912, un descendiente de Abderrahman I, que se va a llamar Abderrahman III, empieza a ser emir. Y se llama, decíamos, Abderrahman III. Abderrahman III, después de estar 17 años en el poder, en el año 929, se autodenomina califa y va a crear el califato de Córdoba. Ustedes me dirán, ¿qué implica ahora? Hay 2 califatos, califato de Bagdad y califato de Córdoba. Y la respuesta es no, hay 3 califatos. Califato de Bagdad, califato de Kairouán y califato de Córdoba. Porque unos años antes, en la ciudad de Kairouán está en la actual Túnez, en Kairouán va a surgir un segundo califato, el califato de Kairouán de los Ibn Fatima, de los hijos de Fátima, que es un califato netamente distinto, un califato con tendencias chiitas, y es lo que vamos a tener ahí. Pasan unos años más y tenemos entonces 3 califatos a la vez. En otras palabras, para tratar de ubicar, cuando Saadia Gaón está aquí en Bagdad, estamos hablando de un descenso de Bagdad. Y el descenso de Bagdad también lleva un descenso de la comunidad judía de Bagdad. Tenemos que tratar de entender que como sociedad, como grupo minoritario, el ascenso de la sociedad casi siempre lleva al ascenso de las comunidades minoritarias. Y el descenso de una sociedad mayoritaria casi siempre lleva al descenso de una sociedad minoritaria. Entonces, Saadia Gaón está acá en Bagdad. Él es un genio, pero el mundo de Bagdad empieza a descender. Y paralelamente tenemos un segundo califato en Kairouán y un tercer califato en Córdoba. He aquí entonces decíamos que tienes 3 califatos. Fíjense algo más, estamos hablando de la época en que más o menos los radanitas, si se acuerdan, están casi también dejando de existir. Es decir, tenemos acá procesos más o menos paralelos. Este señor, que se llamaba Abderrahman III, empieza a desarrollar el califato de Córdoba. Y acá voy a decir algo similar a lo que dije en las clases anteriores cuando hablaba de Bagdad. Dije, los que se acuerdan, que cuando esté la máquina del tiempo voy a pedir 2 semanas para estar en Bagdad. Y ahora voy a hacer mi segundo pedido. Estar más o menos 2 semanas en Córdoba del siglo X, cuando está Abderrahman III. Porque cuando Abderrahman decide llamarse califa, él dice, es mi lugar el ser ahora el líder del mundo musulmán. En la época de Abderrahman, Córdoba tiene por lo menos 500.000 de habitantes. Recuerdo lo que dije la otra vez. París del siglo XIII va a tener entre 25.000 a 40.000. Pero ahora estoy hablando de esta ciudad, Córdoba. Tiene más o menos 500.000 de habitantes. En Córdoba, ahora del siglo X, tienes montones de mezquitas. Y lo que es muy importante
en el siglo X, en la época del nieto de Abderrahman, la mezquita de Córdoba va a llegar a la cúspide. La mezquita de Córdoba, que empezó siendo construida en el siglo VIII con Abderrahman I, va a llegar al cenit en la época de Abderrahman III y más aún en la época de su nieto, ¿sí? Que lo vamos a ver después, Hisham II. La mezquita de Bagdad, la mezquita de Córdoba, para que entendamos, es una mezquita en la que había 1085 columnas. Dije 1085 columnas. Es decir, uno de los grandes milagros arquitectónicos de la humanidad. Para que entendamos, ¿sí? En el siglo XVI se van a derribar 200 columnas y van a quedar más o menos, como decíamos, unas 850, y pese a que se derrubaron en el medio para construir una catedral, hoy en día cuando tú entras ves la magnificencia de dicho edificio. Para que entendamos lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la gran mezquita de Córdoba, que empezó en el siglo VIII y llega a la cúspide en el siglo X, tenemos que tomar en cuenta que hay una gran riqueza económica y unos enormes conocimientos a nivel de arquitectura, porque ese edificio estaba iluminado desde afuera, sin que existiera iluminación artificial. Es decir, Córdoba del siglo del siglo X es una ciudad en la que tú tienes, primeramente, montones de edificios, entre ellos la gran mezquita de Córdoba. Córdoba del siglo X es una ciudad en la que tienes montones de madrasot, como si fueran tipo academias. Córdoba del siglo X, en la época de Abderrahman y luego de su hijo, el Hakim, va a ser un lugar en que tú tienes bibliotecas con aproximadamente 400.000 libros, que son por supuesto todos ellos escritos a mano. El índice, el catálogo de las grandes bibliotecas de Córdoba son aproximadamente 50 volúmenes. Es decir, estás hablando de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, está en la ciudad de Córdoba. Un ejército, por decir así, de copistas se dedican a ir copiando los textos de todo tipo de cuestiones, textos del Corán, textos de astronomía, de matemática, de filosofía, de medicina. Esa es Córdoba del siglo X. Córdoba del siglo X es un mercado internacional. Tú puedes conseguir esclavos, coral, animales exóticos, espadas, piedras preciosas, especias. Esa es Córdoba del siglo X. Abderrahman tiene una flota cuyos barcos surcan el mar del Mediterráneo de norte a sur, de este a oeste. Podemos decir, sin exagerar, que en gran medida Córdoba era la capital del mundo mediterráneo. Para que entendamos la importancia de todo esto, porque a Córdoba llegan emisarios del Sacro Imperio Románico Germánico, llegan comitivas enviadas desde el Imperio Bizantino y por supuesto también del mundo del Islam. Es decir, que delegaciones de los diversos países van llegando ahí, países cristianos, países musulmanes. Todo esto va llegando ¿a dónde? Va llegando a Córdoba del siglo X. Dentro de todo este marco es importante destacar lo siguiente, y es que Abderrahman III y luego su hijo, el Hakim, ¿sí? Porque Abderrahman va a reinar hasta su muerte, hasta el año 961, es decir, estuvo en el poder casi 50 años, 912-961, y luego va a venir su hijo, que va a estar del 961 hasta su muerte, 976. Estos dos individuos van a entender, van a comprender lo que muchos políticos hasta el siglo XXI no entienden, y es, si tú quieres desarrollo, debes invertir ¿en qué? En educación y ciencias también. Explico esto porque
estos individuos, Abderrahman y luego su hijo, van a nombrar a un personaje muy interesante para que sea el organizador de la vida intelectual y en gran medida también sea casi un ministro de Relaciones Exteriores. Y van a escoger un señor llamado Abu Yusef Hasdai ibn Shaprut. Y Hasdai ibn Shaprut, que va a ser casi un ministro de Educación y Cultura y un casi ministro de Relaciones Exteriores, es un judío. Y eso pese a las leyes de Omar y demás que nombramos en clases anteriores. Es decir, Hasdai ibn Shaprut es un judío, es médico y va a ser nombrado por los dos califas para cargos. ¿Por qué dije que Hasdai ibn Shaprut va a ser casi un ministro de Relaciones Exteriores? Porque Hasdai ibn Shaprut era médico y Hasdai ibn Shaprut sabía idiomas, sabía perfectamente árabe, hebreo, arameo, y hasta donde sabemos también sabía bastante griego y bastante latín. Eso implica que en el círculo de estos judíos, como era el padre de él, se daba importancia también a los estudios generales. Este judío llamado Hasdai ibn Shaprut va a ser el que va a recibir a las delegaciones que vienen de los países cristianos. Y aquí esto es, como decíamos a veces, parece casi un chiste. Es decir, una delegación cristiana llega a un país musulmán y el que lo recibe es un judío. Él va a ser el que va a recibir, decíamos, las delegaciones del Sacro Imperio Romano Germánico. Él va a ser el que va a recibir las delegaciones que vienen del Imperio Bizantino. Con respecto al Imperio Bizantino hay acá una anécdota interesante. Se cuenta que cuando llega el representante Bizancio, Hasdai les dice: mire, tomen en cuenta lo siguiente. Yo sé que ustedes les hacen muchos problemas a mis hermanos de fe que están en el sur de Italia. Recuerden que aquí tenemos muchos cristianos. Es decir, cuidado con lo que ustedes hacen ahí, porque Bizancio está en el sur de Italia, porque aquí hay muchos cristianos también. Hasdai ibn Shaprut, cuando recibe una de las delegaciones del Imperio Bizantino, recibe, entre otras cosas, una copia del famoso libro de Dioscórides, es decir, del eximio médico. Y el libro de Dioscórides, considerado juntamente con los libros de Galeno, por ejemplo, o de Hipócrates, cuestiones muy importantes a nivel de medicina, junto con el libro de Dioscórides va a llegar también un sacerdote griego llamado Mijaelis. Y aquí que en conjunto, Mijaelis, Hasdai ibn Shaprut y otros círculos de sabios de habla árabe van a traducir el libro de medicina de Dioscórides al árabe. Es decir, que tienes aquí una serie de actividades. Como Hasdai ibn Shaprut era médico, él fue el que recibió, según relatos, al rey del norte llamado Sancho el Craso. Sancho el Craso, es decir, Sancho el bastante gordito, el gordo, el obeso. Sancho el Craso era tan gordo, según contaban las fuentes, que no podía montar a caballo. Y evidentemente un rey que no puede montar a caballo en ese entonces tenía grandes dificultades para poder recorrer su reino y saber más o menos qué ocurría. He aquí que, según el relato, que es más o menos cómico, por no ser también trágico, Sancho el Craso llega a Córdoba siendo llevado en un carro y va a regresar, después de largo tiempo que estuvo en Córdoba, va a regresar a su reino a caballo. No le sirvió de mucho porque 2 años después su hermana Urraca lo va a envenenar. De todos modos, vemos aquí la imagen de Hasdai ibn Shaprut, que es médico y tiene también relaciones a nivel diplomáticas con diversos grupos. Eso a nivel de las dimensiones de lo que se llamaría casi un ministro de Relaciones Exteriores. Pero eso no termina ahí. Una de las funciones también de Hasdai ibn Shaprut va a ser traer, invitar a
al califato de Córdoba a sabios para que ayudaran a desarrollar el califato. Hoy lo llamaríamos más o menos algo así como, ¿sí?, individuos que se dedican a cazar cerebros y traerlos para que ayuden a desarrollar el lugar. ¿Qué es lo que hace Hasdai? Logra ubicar a sabios de diversos lugares, les ofrece buen salario, buenas condiciones de trabajo, venid y trabajar conmigo. Algo así como ocurre hoy en día en el mundo de las tecnologías desarrolladas y demás. Es decir, que lo que hace él trae a muchos sabios musulmanes del mundo musulmán. Pero lo que va a hacer también, él va a empezar a traer a sabios judíos y los va a tener bajo su tutela. Sabios judíos en diversas áreas: en astronomía, en medicina, en Talmud, en gramática, en poesía. Es decir, lo que llamaríamos hoy en áreas generales y también en áreas específicamente judías. Hasdai ibn Shaprut va a ser considerado por los sabios judíos del siglo XIX, que van a acuñar el término la edad de oro de los judíos en España. Va a ser considerado como el judío que puso las bases a eso que va a ser llamado la edad de oro de los judíos en España. Ahora quiero explicar haciendo un tipo paréntesis. Lo vamos a hacer así, el paréntesis, para que todos lo podamos ver. Para que entendamos, a principios del siglo XIX, básicamente a partir de 1819, en Berlín y en otras zonas de Prusia, es decir, todavía no ha nacido Alemania, vamos a ver círculos de intelectuales judíos que van a empezar a mirar el pasado e incluso van a intentar preguntarse cuál ha sido la contribución de los judíos a la humanidad. Similarmente como preguntas que se hacen en ese entonces los alemanes, los italianos, los franceses, etc. Y aquí que son judíos alemanes que en el siglo XIX, mirando retrospectivamente la historia judía, van a determinar que desde la época del califato de Córdoba y durante 200 años, los judíos van a tener un renacimiento. Y ellos, los judíos estos, que son judíos de Berlín básicamente, van a acuñar, van a crear, van a inventar el término la edad de oro de los judíos de España. Y el concepto de la edad de judíos de España va a existir más o menos desde la época de Hasdai ibn Shaprut, si queremos 920-930, hasta 1146-1148, 200 años. Es decir, esto empezará en la época del califato y terminará con la venida de los almohidún, de los almohades, grupo musulmán muy importante de mediados del siglo XII. Es decir, vamos a tener aquí casi 200 años de creación judía muy importante en lo que se va a llamar España musulmana. Y en la perspectiva de estos pensadores judíos del siglo XIX, ¿quién pone la base? Hasdai ibn Shaprut. Es decir, va a comenzar aquí, decíamos, 200 años muy importantes. Eso es lo que se va a llamar la edad de oro de los judíos en España, bajo el Islam. Vamos a entender que hay mucha idealización de esa época, pero también hay parte de realidad. ¿Qué es lo que hace Hasdai? ¿Por qué hago así? Porque es como si él estuviera en ese momento orquestando. Va a estar dirigiendo una orquesta. Él es el que tiene la batuta y va manejando. Por ejemplo, bajo Hasdai ibn Shaprut, el médico que sabe idiomas y está en la corte del califa, va a haber un señor llamado Menachem ben Saruk. Por ejemplo, Menachem ben Saruk. Y Menachem ben Saruk es un judío que parece ser que nació en Córdoba, igual que Hasdai ibn Shaprut. Y Menachem ben Saruk como todos los sabios judíos que yo voy a nombrar, saben por lo menos 3 idiomas: árabe, hebreo y arameo. Menachem ben Saruk se dedica básicamente al estudio de la gramática hebrea. Y lo que hace
Él trae los elementos de la lingüística árabe al mundo del idioma hebreo. Menachem Ben Saruq va a ser uno de los primeros sabios judíos que va a intentar investigar, determinar cuáles son las raíces de las palabras hebreas. Los que saben hebreo saben, la mayoría absoluta de las palabras en hebreo tienen una raíz de 3 letras, similar a como ocurre con el árabe, que también son lenguas emparentadas. Menachem Ben Saruq va a escribir un libro que se llama en hebreo Mahberet. Mahberet en idioma hebreo moderno es cuaderno, pero Mahberet también viene la palabra Jibur, y Jibur es tipo redacción, composición. Hay quienes consideran que Mahberet es con comillas, porque no es exactamente con comillas, lo que se podría llamar el primer diccionario casi científico del hebreo. Digo casi porque no hay diccionarios científicos antes del siglo XIX. Es un intento de explicar las palabras, su significado, sus raíces, los parecidos con otras palabras en árabe, en arameo. Eso se va a llamar Mahberet. Ahora, Menachem Ben Saruq tiene que trabajar y trabaja siendo también uno de los secretarios de ¿quién? De Hasdai Ben Shaprut, el mecenas judío, digamos así. Y lo que va a hacer Menachem para demostrar sus conocimientos, para demostrar la veracidad de sus teorías, va a dedicarse a escribir poesía. Y por eso Menachem Ben Saruq, además de ser un gramático, va a ser uno de los primeros poetas judíos en España musulmana que escribe poesías en hebreo. Voy a hacer acá una aclaración, y es: todas las poesías que escriben los judíos en la época de oro son escritas solamente en hebreo. No existen poesías en árabe, son solamente poesías en hebreo. Entonces él trabaja ahí. Muy bien, recordemos Menachem Ben Saruq. Y aquí que hay otro individuo que lo nombré y dijimos que se llamaba Dunash Ben Labrat. Dunash Ben Labrat también va a entrar al juego. Dunash Ben Labrat nace en Fez. Fez es actualmente en Marruecos. Y en un momento determinado, teniendo más o menos 20 años, hace todo el camino desde Fez hasta Bagdad. Y en Bagdad durante muchos años va a beber de un manantial de sabiduría que se llama Saadia Gaon. Es decir, Dunash Ben Labrat va a ser uno de los alumnos de Saadia Gaon y básicamente se interesa en ¿qué? En gramática, en el idioma hebreo. Dunash Ben Labrat va a estar varios años en Bagdad, bebe copiosamente de ese manantial de sabiduría llamado Saadia Gaon y regresa a Fez. Y cuando está en Fez, de Fez cruza el Mediterráneo y va a estar bajo la tutela de Hasdai Ben Shaprut. Y aquí que se va a dedicar a la gramática. Y como ocurre muchas veces entre intelectuales, y no solamente, Dunash Ben Labrat no está muy de acuerdo con las explicaciones que da Menachem Ben Saruq. Y entonces va a escribir más de 200 objeciones al trabajo que se llama Mahberet. Y estos dos sabios, que ambos trabajan en el mundo de la gramática, difieren. Y también Dunash Ben Labrat, para demostrar sus ideas, va a escribir poesía. Y aquí que Dunash Ben Labrat, el que viene de Fez, y Menachem Ben Saruq, ambos son gramáticos y ambos escriben poesías. Y ambos van a tener alumnos y van a poner las bases de lo que se va a llamar la poesía hebrea en España musulmana. Pero eso no es todo. Dunash Ben Labrat, además de escribir gramática y además de escribir poesía, Dunash Ben Labrat trae de Bagdad, sí, la puntuación de Tiberíades. Fíjense, Saadia tomó la puntuación de Tiberíades y la llevó a Bagdad.
Dunash, que viene de Fez, de Marruecos, va hasta Bagdad y trae la puntuación y lo va difundiendo. Como si fuera un abanico, esto se va abriendo. Entonces tenemos dos poetas. Los poetas estos no se llevan bien. Y esto lleva a una serie de disputas. En definitiva, después de un tiempo, Hasdai ibn Sheprut, que no era siempre la persona más simpática del mundo, va a despedir a Menachem ben Saruq, y la vida de Menachem ben Saruq va a ser luego muy triste, digamos así. Pero va a tener alumnos, decíamos. La escuela de los discípulos de Menachem ben Saruq y la escuela de unos Belabal. Siguiendo con esto, resulta que un buen día llega a Córdoba un personaje llamado Moshe ben Hanoch. Y Moshe ben Hanoch, casi 100%, que él nació en el sur de Italia. ¿Por qué decimos casi 100% que viene del sur de Italia? Porque, entre otras cosas, Moshe ben Hanoch, además de saber perfectamente Talmud babilónico, también sabe Talmud jerosolimitano, que se llama Talmud Yerushalmi. Y en el siglo X, solamente en dos lugares todavía se sabía bien Talmud Yerushalmi: en Eretz Israel y en Italia. Por eso se piensa que era de ahí. Además, que hay un relato, lo que se llama el relato de los 4 cautivos, que es un relato que está en lo que se llama Sefer HaKabbalah. No tiene nada que ver esto con Kabbalah, sino el libro, que es un libro escrito por un judío llamado Abraham ibn Daud, en el que cuenta de 4 cautivos, y uno de ellos es Moshe ben Hanoch, que luego de ser secuestrados por piratas, van a ser rescatados en diversos lugares, y uno de ellos va a ser Moshe ben Hanoch, que llega a Córdoba, y en Córdoba va a vivir tiempo tristemente hasta que va a una academia talmúdica, y cuando los demás no pueden resolver los problemas, él sabe resolver las cuestiones alágicas. Todos reconocen su gran sabiduría, y Moshe ben Hanoch va a empezar el desarrollo de grandes academias talmúdicas independientes, el acento está en la palabra independientes, en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque Moshe ben Hanoch, en el área del mundo de la halajá, va a ir permitiendo una interpretación independiente. Y eso va a llevar a que a partir de Moshe ben Hanoch, los judíos de España musulmana no tengan que mandar preguntas a Bagdad, sino que ellos van a empezar a preguntarse y a contestarse. Moshe ben Hanoch va a empezar a levantar academias talmúdicas. En otras palabras, en el siglo X, paulatinamente desciende el mundo judío en Babilonia, y paralelamente a esto va desarrollándose cada vez más el mundo de los judíos en España musulmana. Es decir, baja un centro hegemónico y sube un centro hegemónico. Y aquí se va a ir desarrollando lo que vamos a llamar la edad de oro de los judíos en España. Y sobre esto continuaremos en el próximo encuentro.